Michoacán, honestidad y trabajo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Aquí en Academich es para mí un gusto presentar y darle la bienvenida a la maestra Lucero Circe López Riofrío, quien es maestra en Derechos Humanos, Psicología y feminista. Es directora también de Humanas Sin Violencia y además es una amiga, aliada, y yo la admiro mucho porque hemos recorrido su trayectoria, pues es admirable para todas las personas que estamos en este camino por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. El día de hoy viene a darnos una capacitación que se llama Alternativas para hacer frente a la violencia económica y la desigualdad laboral. En el marco del 25 de noviembre, seguimos esta semana trabajando con temas que fortalecen y que sensibilizan para erradicar la violencia hacia las mujeres. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Circe. Muchas gracias. Gracias. Por estar aquí con nosotros. Muy amable, gracias. Pues hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto volverles a saludar a todos y todos ustedes. Muchas gracias a quienes agradecer principalmente a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la licenciada Blanca y a grandes amigas que están por acá. Y bueno, agradecer mucho que podamos, me gustaría, sé que a lo mejor no sé si hay una interacción, pero lo que más que nada me gustaría hacer es como generar una serie de reflexiones más que venir a dictarles los conceptos sobre esto. Creo que en estos 16 días de activismo que tenemos es importante que podamos ir como reflexionando y también viendo la posibilidad de ir construyendo alternativas en términos de aquellos aspectos que pues limitan nuestro desarrollo, limitan nuestra salud, limitan nuestras capacidades y uno de ellos sustantivamente tiene que ver con el asunto económico, porque pues como ustedes sabrán, el mercado como tal o las cuestiones económicas no están hechas necesariamente o pensadas para que las mujeres podamos desarrollarnos. Entonces, realmente lo que tenemos es un gran reto en ese sentido y pues bueno, vengo aquí como a que podamos ir pensándonos y pensando qué vamos a hacer y qué podemos hacer, porque eso también en el asunto de transversalidad no le toca solo a una dependencia o necesariamente a un área, sino es un asunto que le converge a todas las dependencias, a todas las instituciones, y más con esta visión que tenemos ahora, que es una visión progresista, que nos obliga justamente a repensarnos como sujetas de derechos en términos de cómo vamos a ir construyendo esos escalones, por así decirlo, denominarlo, para que nos pueda generar mejores condiciones de vida y también mejoren nuestras condiciones económicas. Entonces, me voy a hacer aquí un ladito para ir pensando en ello. Ustedes me dicen, sí. Bueno, las alternativas son para hacerle frente a la violencia económica y la desigualdad. Habría que pensarnos por qué estamos en una condición de desigualdad. Y bueno, lo que quiero hacer es reflexionar sobre estos puntos, principalmente sobre las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres para incorporarnos al mundo laboral. La primera pregunta sería, ¿por qué las mujeres tenemos más obstáculos para incorporarnos a un trabajo? ¿Qué significa trabajo igual a salario igual? Porque pues podemos entender muchas cosas con respecto a ello, pero en realidad habría que precisar de qué se trata. Y también, ¿qué necesitamos las mujeres para superar las brechas de género en el ámbito económico? Como les decía, bueno, hay una situación bastante compleja con respecto a que este mercado o el sistema del mercado no está hecho necesariamente para que las mujeres nos incorporemos. ¿Y cuáles serían esas alternativas para hacer frente a la violencia económica? Pues pensar que hay varias, pero una de ellas muy sustantiva, que es el gran reto, que es la armonización de trabajo con el ámbito familiar. En lugar de competencia, es mejor organización para hacer frente al mercado injusto y la organización para el cumplimiento de las alternativas para reducir las brechas económicas.
Esto es muy importante porque nos permite tener un horizonte a donde tenemos que llegar, y ese horizonte no lo hemos planteado ni lo vengo a decir solo porque a mí se me ocurrió, sino imagínense, tenemos una serie de conferencias internacionales en nuestro país que se han firmado como acuerdos, algunas son vinculatorias, otros no, pero tuvimos un gran cambio en nuestro país que fue en el 2011, en donde los tratados internacionales, incluso los avances que se tienen en ciertas plataformas que son vinculatorias a la protección de los derechos humanos de las mujeres, están a la par de la Constitución. Y bueno, con esta visión nos permitió hacer un gran avance, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera, que es importante también señalar y destacar y desarrollar que siempre es importante los datos estadísticos. Los datos estadísticos nos permiten principalmente a tener un panorama sobre la situación económica que enfrentamos las mujeres en particular. ¿Por qué? Porque quienes son tomadores y tomadoras de decisiones sí están obligados a considerar los datos estadísticos, fundamentalmente porque los datos estadísticos pueden brindarnos un paneo sobre las condiciones que tenemos las mujeres y en dónde hay que incidir, fortalecer, etcétera. Entonces, es muy importante porque regularmente en muchos lugares no se toman decisiones con respecto a los datos estadísticos que nos muestran, evidentemente, la desigualdad, porque todavía tenemos un gran sector de la población que piensa que es mentira, que las mujeres estemos en desigualdad, que no es verdad que suframos violencia, que no es verdad que tengamos una repercusión mucho más ¿cómo decirles?, mucho más fuerte en términos económicos hacia las mujeres. Entonces eso es bastante grave, ¿no? Bueno, estas condiciones que tenemos principalmente son ¿por qué tenemos esos obstáculos? Fundamentalmente porque hay una cultura, ¿sí? Una cultura, porque sí es una cultura ancestral, una cultura que se viene fincando, que se viene pues aprendiendo, por así decirlo, y esto no tiene que ver con que las mujeres seamos las culpables, y quiero ser muy enfática porque siempre se dice, ay, las mujeres somos las que educamos al mundo. No, no es cierto. Si educáramos, estaríamos creo que en un asunto más pacífico, menos, pues no sé, menos extractivista, menos, con menos deforestación, tendríamos situaciones mayormente de paz. Y bueno, yo espero que algún día realmente las mujeres podamos ir poco a poco. Digo, llevamos más de 2000 años en esto, espero que no nos tardemos 2000, pero algunas que están aquí ya han visto los cambios, que algunas pues cuando empezamos, nada más éramos 2 en la calle, ¿no? La discriminación que tiene que ver con las formas de opresión, y creo que es muy importante señalar estas formas de opresión y distinguirlas, y la otra tiene que ver con estas cuestiones que son de violencia y de los estereotipos de género. Creo que hoy mucho han escuchado estas cuestiones que tienen que ver con el techo de cristal, el piso de cristal y todo esto. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esas cuestiones tienen que ver con esas limitantes que por el hecho de ser mujeres nos impiden avanzar. Entonces tenemos techos de cristal, paredes de cristal, escaleras rotas, paredes de cemento, pisos pegajosos y acantilados de cristal. ¿Por qué se da todo esto? Fundamentalmente se da porque siempre se ha hecho una relación con respecto a que las mujeres solo podemos estar, y por el hecho a lo mejor biológicamente, no del todo, pero se ha considerado, se ha construido esta idea de que si las mujeres cuidamos a los hijos, entonces pertenecemos al hogar. Y entonces los hombres, como son los que salían, y esto es un supuesto, a cazar y demás, entonces tendrían que estar en el espacio y en el dominio público. Si bien la sociedad se ha dividido en esto, ahora no es así. Y tiene muchos años en que no ha sido así, porque las mujeres desde siempre han contribuido el equilibrio de las labores, incluso de la supervivencia de las personas dentro de un hogar. Sin embargo, cuando las mujeres queremos avanzar, independientemente de los niveles educativos que tengamos, porque de repente nos la regresan diciendo, no, ay, usted no tiene ni siquiera la primaria terminada, la secundaria, no necesariamente tiene que ver un asunto económico con el nivel educativo. Esa es una visión pues conservadora y neoliberal que se nos ha hecho creer, y que además eso también generó una situación muy adversa para las mujeres para que pudiéramos desarrollarnos. Y por ejemplo, muchas mujeres
empezaron como siempre, lo hemos hecho, a decir no, no es cierto, y empezamos a encontrar alternativas de estudio, a estudiar, a profesionalizarnos, a perfeccionar, a buscar, incluso a organizarnos para capacitarnos, y esto ha sido muy importante. Sin embargo, bueno, este relacionamiento en términos de machismo con los hombres, pues tiene que ver con cosas muy puntuales como el acoso sexual que se da en las instituciones. Yo creo que esto es muy importante señalarlo porque siempre se cree que la violencia está allá afuera. Y en realidad, como somos todos sujetos sociales que nos relacionamos con los géneros o entre los géneros, pues hay estas formas históricas de relacionamiento. Entonces hay una dinámica posiblemente de acoso sexual que se establece y que muchos años, a lo mejor por ahí algunas de nosotras habremos conocido alguna historia o tendremos personas cercanas en donde ascendió un puesto porque X situación se le pidió o dinero o se le pidió determinada favor sexual o no se le dio el trabajo justamente por todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, todavía en muchos espacios, pese a que es una normatividad que está erradicada desde hace algunos años, el hecho de que no se le pide a las mujeres una prueba de embarazo para poder acceder a un puesto. Sin embargo, todavía en muchas empresas los requisitos, aunque no son dichos totalmente dentro de estos así solicitudes de empleo, de todos modos, cuando llegas al empleo te piden que tú digas si estás embarazada o no, porque el embarazo, las empresas dentro de esta determinante neoliberal piensan que le toca la sostenibilidad de ese producto o de ese bebé, a la misma empresa va a tener un costo. Los gastos de embarazo-parto, los días de ausentismo de las mujeres, o sea, cómo nuestros derechos, ellos nos los voltean en una dinámica histórica del mercado laboral y del mercado económico para que estas cuestiones que tienen que ver con nuestro desarrollo, con nuestra vida, con nuestras decisiones, de repente se tornen adversas a nuestra situación. Entonces, esto es muy complejo, ¿no? Los estereotipos, la violencia, pues lo que decía, la violencia sexual, y también este asunto de muchas veces pensar que somos ineficientes, ¿no? Que no tenemos capacidades ni para la toma de decisiones, ni tampoco tenemos capacidades como para poder asumir un cargo directivo o tomar decisiones, o incluso en el manejo del dinero. Pero da la casualidad de que, pues las mujeres sí somos muy buenas administradoras. Las mujeres, en términos de deuda, por así decirlo, y de créditos, las mujeres pagamos. Los que no pagan muchas veces son los hombres, ¿no? Y no es un asunto de un asunto de discriminación a la inversa, que podría pensarse el hecho de señalar que los hombres tienen esta situación, pero históricamente los hombres son los que se endeudan, pero no pagan las deudas. Y las mujeres tenemos una serie de créditos muy pequeños a los que accedemos, que sí pagamos, pero a veces no somos consideradas sujetas de crédito en términos como para a lo mejor hacer una empresa más grande o para autofinanciarnos, etcétera. Ahora, afortunadamente, están planteándose otra serie de financiamientos que a lo mejor nos permitirían y que ya no serían necesariamente microcréditos, pero que sí tiene que ver con una forma de organización que yo espero que cambie de alguna manera, porque sí implica que seamos sujetas no solamente de crédito, sino seamos mujeres o empresas familiares que nos permitan justamente ser financiables para ser sostenibles y aguantar se puede decir que la forma del mercado que se apropia de esos negocios familiares y rompe con esas, pues hacen que quiebren o embarga las empresas o toma esas empresas porque la creen una competencia, ¿no? Recordemos que en el sistema económico neoliberal lo más importante es la competencia. Entonces, no nos han capacitado no para no competir, ¿no? Más bien dicho, nos han capacitado para competir, que seamos mejores, no para organizarnos socialmente y que las mujeres podamos generar este tipo de organización social que nos permite enfrentar a ese mercado. Una de las cosas más terribles que sucedió para mí desde mi punto de vista como estudiosa del asunto de las mujeres fue que en el año de 2000 del gobierno de Vicente Fox, ustedes recordarán que Vicente Fox lo que decía es que en lugar de que hubiese una tamalería iba a poner
1000 tamalerías, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que implicaba es que en lugar de que las mujeres estaban organizadas en una tamalería, entonces ahora lo que iba a hacer era que iba a empoderarlas a todas económicamente, y lo que estaba generando él era en realidad competencia. Esa empresa, que era una tamalería que a lo mejor fue muy productiva y que fue muy buena y que sostuvo muchas familias, terminó rompiéndose, terminó siendo una competencia entre las mismas integrantes de las tamalerías, y en lugar de tener una fortalecida que pusiera una franquicia, lo que sucedió fue que pusieron entre competencia a esas mujeres, y ahora ya no nada más había una tamalería aquí, sino una enfrente, otra allá. Entonces, esta situación, recuerdo muy bien que fue como el propósito, y bueno, fue uno de los periodos más horribles que hemos tenido dentro pues de nuestro país, y que además pues ahí tenemos todo, se puede decir que todo el asentamiento de esta teoría neoliberal conservadora, y que va en contra del desarrollo de las mujeres, ¿no? Y los estereotipos de género, que tienen que ver con que siempre esta idea de que se considera de que las mujeres pues no solamente somos menos capaces, sino somos problemáticas, sino no pensamos no pensamos con el cerebro, sino con las emociones o con nuestros sentimientos. Y sí, sí es cierto, pero eso también quiere decir que los otros, que son seres humanos, también piensan de esa manera, aunque a lo mejor puedan puedan callarse esos afectos, puedan callarse esos sentimientos, pero también se mueven con un mundo, porque también son seres humanos, y me parece que nosotras tendríamos que empezar a tener también elementos dentro del área económica que nos ayuden a muchas mujeres a cómo saber tomar decisiones, que no vayan en contra de nuestros principios, pero tampoco que dañen a lo común, a la sociedad en su conjunto. Porque eso es romper con esta lógica de la economía neoliberal. Pero hay algo muy importante que históricamente desde prácticamente que se acendra mucho dentro de toda la parte de la revolución industrial y todo este asunto de principios del siglo antepasado, del XIX, pues tiene que ver con esta división sexual del trabajo que les comentaba yo, basada en el machismo, en la discriminación, en los estereotipos y en la violencia. Y es que esta forma en que hemos entendido y que se ha dado en el mercado y que la vivimos y que la enfrentamos, pues tiene que ver con esta forma del capitalismo y del mercado, que además establece un vínculo muy fuerte con la familia natural y con el Estado. Es decir, el Estado que articula, por así decirlo, y representa estas formas mercantiles, y que además solo considera a la familia como la familia natural, es decir, papá, mamá, hijitos y el perrito o el gatito, y esta idealización de la familia, cuando en realidad tenemos muchas familias y tenemos mujeres que son jefas, que encabezan familias, que sostienen sus hogares, y que no son muchas veces, muchos años no fueron consideradas por el Estado. De hecho, socialmente, pues han sido muy discriminadas esas mujeres. Muchas mujeres, si no tenían el permiso de pernada, por así decirlo, o el permiso del padre o del esposo para trabajar, estamos hablando que por ejemplo, en el periodo del 2012 al 2000, del 2002 al 2007, se hicieron varios cambios en nuestro estado que tuvieron que ver con el Código Civil, porque nuestro Código Civil de Michoacán todavía tenía en esos años que si las mujeres trabajábamos necesitábamos presentar el permiso del marido para poder trabajar. O sea, es decir, éramos no éramos sujetas de autonomía y de derechos, sino pertenecíamos al marido. Por eso, bueno, pues pesaba mucho, por así decirlo, el que fuéramos ¿no? La señora ni siquiera tenía tu nombre, sino era la señora de Ramírez, por ejemplo, ¿no? Por decir un apellido, ¿no? Por señalar a una familia de aquí, ¿no? Y bueno, esta alianza del capitalismo, el mercado, la familia y la forma del Estado, en realidad es todo lo que sostiene a este patriarcado, porque el patriarcado es un sistema, ¿sí?, que tiene
esta actuación que regula culturalmente, que determina económicamente, que ejerce una serie de ideas, conductas, incluso creencias, y construye también una serie de políticas públicas, construye ideología con respecto a cómo tenemos que estar las mujeres en el mundo y cómo tienen que estar los hombres en el mundo. Entonces, cuando hacen esta división, pues era lógico que pensaran, pues las mujeres paran a los hijos, entonces tienen que estar en su casa. Entonces, los hombres, como son sujetos que pues por voluntad reconocen o no a los hijos, pues entonces ellos pertenecen al espacio público. Entonces, este asunto de división lo que genera es que también haya ciertos trabajos para los hombres y ciertos trabajos para las mujeres. Por ejemplo, nosotros históricamente las mujeres, y es algo que ustedes pueden ver en los datos estadísticos, es que las mujeres en este país somos mayoritariamente que estamos en las áreas de educación y de cuidados. La enfermería, por ejemplo, somos las fisioterapeutas, somos aquellas que cuidamos al otro, las que hacemos las labores domésticas, las que tenemos negocios para lavar, para planchar, etcétera. Todas estas áreas, sí, tienen que ver, no necesariamente porque seamos expertas por hacer esas labores. Tiene que ver con una situación muy compleja, porque el dejar a nuestros hijos, como no tenemos ese sostén de quién cuida a nuestros hijos, tuvimos que empezar a crear negocios que tuvieran o alternativas de empleo que los que pudiéramos tener a nuestros hijos. Sin embargo, es tan bárbaro el asunto del capitalismo, el mercado, la familia y esa forma neoliberal que tuvo el Estado y que estamos tratando de dejar atrás, es que los hijos y las hijas se volvían mano de obra invisible de muchos de los hogares, principalmente de la maquila. Y eso fue muy terrible porque las empresas decían, y eso lo vimos mucho antes del tema de la pandemia. Por ejemplo, una de las razones muy complicadas por las cuales muchas familias les ha sido muy difícil poder tener mejores ingresos, mejorar sus condiciones, era porque, por ejemplo, las empresas de maquila que pagan 20 centavos, 30 centavos o 50 centavos, las mujeres necesitaban tener ciertos horarios que no eran los horarios que ponen los empresarios porque necesitaban cuidar a sus hijos. Entonces los empresarios en un momento dijeron, muy bien, yo te doy la maquila, tú la haces en tu casa, y entonces veíamos cómo, pues sí, las mujeres tuvieron que aceptar porque no había quien cuidar a los hijos, y entonces los hijos se volvieron mano de obra. Son los que pespuntan, son los que cortan los hilos, son los que están ahí con las mamás haciendo un trabajo, y ese trabajo no lo paga la empresa. No lo paga la maquila, no lo paga el empleado, no lo paga el dueño de la empresa. Al contrario, él tiene esa ganancia. Claro que las mujeres parecía que producían más, pues sí, porque tenían la posibilidad de estar cuidando a los hijos y pues se podían parar y darles de comer y eso también pasó un poco en el asunto de la pandemia. Cómo las mujeres tuvimos que ser mucho más creativas para poder enfrentar un asunto muy fuerte que fue la pandemia y de eso vamos a verlo en un momentito más. Entonces yo les decía, también esta forma de estructurar estas relaciones en el interior de las familias, pues se dividían en estos espacios, quién el público, quién el privado, las tareas y responsabilidades en función del sexo biológico, que eso afortunadamente está cambiando. Y una de las cosas más fuertes que hemos tenido es esta parte que tiene que ver con el trabajo gratuito. ¿Cómo es que las tareas domésticas, productivas y de cuidado no son pagadas? Y no es necesariamente que se mercantilicen. Aguas, es que yo creo que es importante decirlo. No es que estemos diciendo a las mujeres que vamos a cobrar por hacer eso, pero sí tiene un valor en términos jurídicos, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, en que si las mujeres se dedicaron preponderantemente, que esa palabra me cae muy gorda, pero así dice el código, si las mujeres nos dedicamos preponderantemente al hogar, podemos pedir ahora la mitad de los bienes en caso de un divorcio, ¿no? Con la pareja. El asunto es que esa palabra preponderante, ¿cómo la traducimos en términos de constatar y comprobar que nosotras nos dedicamos al cuidado, la crianza, que la casa estuviera rechinando de limpia, los calzones lavados y doblados en los cajones, etcétera, ¿sí? Porque eso no tiene un valor.
Y entonces cuando se vienen las peleas en términos de las separaciones, que es uno de los aspectos más fuertes de violencia, incluso de conducta de violencia feminicida, es una de las áreas que las mujeres mayormente tienen que estar demostrando cuando se compra un bien dentro de la casa, por ejemplo, la televisión, el refrigerador, etcétera. Lo que tenemos las mujeres es esta serie de elementos le llaman tecnología del hogar, que es salud, que podemos tener para poder realizar nuestras tareas. Y entonces de repente nos dicen, pero si ella tenía todo para hacer nada, no hacía nada. Entonces, estas situaciones, sí, eso de preponderantemente, que pues también tendríamos que quitarla del código, es el lenguaje machista, es el lenguaje que refuerza, todas estas ideas tendríamos que quitarlas, ¿no? Nuestra palabra podría ser, como siempre, la única que nos ayude y nos garantice a que podamos constatar que nos dedicamos al hogar, que que realizamos una serie de tareas que tienen un valor, y un valor importante porque además la mano de obra de las mujeres que pareciera en este trabajo gratuito también tiene una aportación al Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin nuestra mano de obra, este país no podría tener ni empresarios ni personas trabajando, porque nosotros sostenemos, es decir, la desigualdad, y voy a decir algo muy feo, pero es en realidad, la desigualdad o el desarrollo, o pensándolo desde otro punto, con otras palabras, el desarrollo de este país está recargado en el cuerpo de las mujeres. Nosotras las mujeres sostenemos mucho de este país. Dicho de otro modo, el capitalismo, el desarrollo económico industrial ha sido posible gracias al trabajo doméstico gratuito, invisibilizado y desvalorizado, reservado a las mujeres. Esta división tiene repercusiones tanto políticas como económicas y sociales, y todas ellas, los hombres tienen un lugar privilegiado, dado que se otorga un valor social superior a los espacios y lugares ocupados por ellos. Él sí gana, él sí sale a trabajar, él sí sale a ganarse la vida, ¿no? Y por eso también tenemos esta situación de que muchos hombres se resisten a realizar labores dentro del hogar, como pues lavarse su ropa, recoger su cama, cuidar a los hijos, cuidar a los padres enfermos, cuidar a los hijos con discapacidad o cuidar de nuestro entorno, ¿no? Eso es un asunto que tiene muchas repercusiones. Bueno, lo que yo les decía, esto que tiene este valor y sin valor, ¿no? Lo que hacemos las mujeres históricamente se ha considerado que no tiene valor. Es decir, el cuidar, el criar, el educar, el proteger. Por eso, en términos de lo económico, si educamos, ganamos menos que una persona que dirige una empresa, por ejemplo, ¿no? Cuando educar es una arte importante que requerimos para poder hacerle frente a la sociedad. En el caso de los hombres, pues también los hombres tienen un asunto bien importante, porque sí tiene un valor que ellos se diviertan, sí tiene un valor que ellos guarden dinero para la chela, para el fútbol, para la cancha de fútbol, ¿no? Pero las mujeres, por ejemplo, si decimos, bueno, es que yo quiero el día de hoy ponerme una mascarilla, relajarme, quiero ir a un spa, que alguien me dé una sobadita. ¿Por qué? Porque siempre hay una cosa ahí que sale, ¿no? Que ya el hijo nos pidió la cartulina, que la maestra ya pidió esto en la escuela, y ese dinero que ahorramos se va para allá, ¿no? O tenemos una cita en el médico. Entonces, resulta que a lo mejor, si no es que trabajo en una institución y yo estoy dentro, a lo mejor realizando trabajo doméstico, pues ¿quién va a ir por los niños? Porque pues en ciertos lugares, no quiero decir exactamente los que ya conocemos, pero pues se tarda uno en que le hagan un buen estudio. Entonces uno dice, posterga uno también su salud por encima de los cuidados y el trabajo, ¿no? Eso es algo fuerte y que también está unado al asunto de ¿por qué no nos exploramos las mujeres? ¿Por qué no prevenimos cuestiones de salud, no? Bueno, en ese sentido, ¿qué implicaciones entonces tiene que las mujeres trabajemos y logremos a trabajo igual, salario igual? Esto es muy importante decirlo, porque no solamente es algo que se ha dado pues, en los últimos años, afortunadamente tiene mayor resonancia y ahora ya tenemos una reforma que hace una indicación con respecto a la posibilidad de una mejora redistributiva. El problema que tenemos es que
Y creo que es importante señalarlo porque se trata aquí de hacer visible lo que de repente no escuchamos en muchos lados. Ninguna mujer que tenga situaciones de desigualdad le puede dar igualdad a otra persona, mucho menos a otra mujer. Me preocupa porque cuando nosotras, las mujeres, contratamos o le pedimos a alguien, porque en realidad es de palabra, no es necesariamente hacer un contrato, le pedimos a una persona que nos ayude con los cuidados y trabajos de la crianza con los hijos y las hijas. El trabajo doméstico ahora, y que es muy importante, pero el trabajo doméstico ahora nos está diciendo que tenemos que hacerle un contrato, que tenemos que pagarle prestaciones. Si yo no tengo esas prestaciones, no le puedo dar prestaciones a la otra persona. Y esto es algo muy importante decirlo porque ahora sí que, ¿cómo dicen? En la letra chiquita está el diablo, ¿no? O sea, ahí están los desafíos, ¿no? O sea, sí, qué chido, y yo aplaudo totalmente que tengamos trabajo igual a salario igual. Sin embargo, ¿eso qué implica en términos de los gastos? Estos gastos de los 5 pesos, de los 3 pesos, de los 10 pesos de la cooperativa, de que ya el Festival de las Madres, etcétera. ¿Qué implica todo eso en términos para las mujeres? Y eso es ahí donde hay un gran asunto de desigualdad que tendríamos que empezar a ver y a visibilizarlo y a contabilizarlo. Porque volvemos nosotras con una inercia, y no es que seamos culpables, sino hay una inercia también social que hemos aprendido en que, ay, ¿cómo voy a meter los 5 pesos? Si nosotros hacemos una cuenta de los 3 pesos, de los 5 pesos, de los 10 pesos de esto, bueno, o sea, ya resulta que eso a lo mejor nos daba para la cita o a lo mejor el medicamento que requerimos para cuidar el cáncer de mama o para que no tengamos este asunto de migraña, etcétera. Cualquier otra enfermedad, pues va mermando las capacidades en otras áreas que necesitamos mirar y visibilizar de las mujeres. Entonces, esto es muy importante decirlo porque si bien hay una modificación a nuestra Constitución que me da mucho gusto porque eso es una plataforma que estaba pendiente, que es la de los derechos económicos, sociales y políticos y culturales y ecológicos que no estaban y que no se habían reconocido, ahora con la presidenta Sheinbaum pues ha sido muy importante. Sin embargo, fíjense, desde hace mucho tiempo se había sugerido por parte de la Comisión de Igualdad de Oportunidades que las remuneraciones que exigen los hombres y las mujeres que desempeñen sus funciones en el mismo lugar de trabajo reciban salario igual por trabajo igual. No es necesario que los trabajos sean idénticos, sino que deberán ser considerablemente iguales. Es decir, si yo tengo una responsabilidad, o sea, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo para trabajar esas equivalencias? Vale más un secretario que a lo mejor un equipo operativo que tiene su responsabilidad, hacer una serie de empresas, financiamientos, criterios, etcétera. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que vale más ahí? Y yo creo que ahí necesitamos sentarnos y ponernos de acuerdo, porque siempre se cree, y no sé si lo han observado o a lo mejor yo estoy inventando algo, en donde las mujeres siempre nos ponen a hacer cosas operativas. Por ejemplo, ¿no? Voy a tomar un poquito. Muchas gracias. Servir el café, limpiar, o sea, por ejemplo, no sé, que nos mandan al campo que las mujeres, en el evento, todas estén presentes, que todas sean llamadas, no sé, estas cosas, cuando a lo mejor esas mujeres podrían estar teniendo también un impacto en que esa institución, esa dependencia, esa empresa funcione. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esas equivalencias? Ahí está el reto. Y la igualdad redistributiva como derecho humano, sí, que ahora ya está reconocido en nuestra Constitución, su contenido impone la obligación de fijar los salarios con base en la actividad laboral. Justamente esa es una de las cosas importantes. Sin embargo, dentro de la dinámica institucional hay diferencias, y diferencias sexuales, y diferencias intelectuales, y diferencias también de capacidades, porque pues todavía tenemos esta inercia de que pues quién es la amiga del funcionario, del titular, o la novia, o la esposa, o la compañera, la conocida, pues es la que va a tener más oportunidades, que no necesariamente quiere decir que es la más capacitada. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esto? ¿Nos vamos a poner todos y todas de acuerdo o nos vamos a empezar a pelear? Porque la pelea ha sido mucha, ¿no? Bueno,
Y aquí también, pues no lo digo yo, lo dice ONU Mujeres. Imagínense, el 49% de las mujeres de todo el mundo en edad de trabajar participan en el mercado laboral. Pero además, muchas de estas mujeres que no solamente trabajamos en un mundo en donde posiblemente tengamos acceso a prestaciones, vacaciones, pues muchas otras no lo tienen. ¿No? No lo tienen. Y entonces, ¿hacia dónde hay que invertir? ¿La economía tendría que estar en función de que gane la empresa, la competencia, o tendría que estar en función de poder hacer un equilibrio para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y habilidades, pero también puedan armonizar su vida familiar o sus estudios? Por ejemplo, yo no sé, bueno, yo espero no estar hablando sin conocer la realidad. A lo mejor mi mundo es muy pequeño, pero pues yo no sé quiénes hemos tenido que estudiar y trabajar, porque si no estudiamos, no podemos trabajar y viceversa, pero tampoco podemos sostener el trabajo, la familia, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces esto es muy particular, cómo es que tenemos que realizar pensarnos en esos detalles, porque sí suena muy chida la consigna de trabajo igual, salario igual, pero ¿y ahora? ¿Cómo lo traducimos en lo real, no? Y bueno, una de las cosas muy importantes es que sí tiene que ver qué necesitamos las mujeres para superar estas brechas. Y sinceramente tiene que ver con la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas público y privado. Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. O sea, es importantísimo que podamos equilibrar las cosas. Si no hay un equilibrio, si no ponemos esas cosas así muy claras, como les decía, como dicen esto que no, antes de firmar un contrato o firmar algo, tenemos que leer las letras chiquitas, que va a implicar todo eso. Entonces, imagínense que no podamos ponernos de acuerdo. Imagínense que no tenemos, porque regularmente las mujeres podemos tener un buen sueldo, pero no tenemos capacidad de ahorro. ¿Dónde está esa capacidad de ahorro? Yo creo que eso lo vamos a ver mucho dentro de las pensiones y las afores, porque eso fue un asunto muy grueso, que no siguió las necesidades de las personas y sus distintas situaciones adversas económicamente, sino a lo mejor las pensiones de las mujeres son más bajas que las de los hombres. Y entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso de trabajo igual a salario igual? Porque eso va a implicar y va a repercutir dentro de las pensiones y las afores. ¿Se dan cuenta? Porque es necesario que lo dialoguemos y platiquemos, porque es que hay que ir viendo, desmenuzando, dándonos un tiempo para reflexionar, porque si no, yo quiero un cambio en mi vida, pero también lo quiero para nuestras compañeras de generación que siguen, que no tengan que hacer lo mismo que a lo mejor nosotros hicimos, que a lo mejor tuvimos que hacer muchísimos esfuerzos para podernos pagar la carrera, la maestría o el doctorado, y además enamorarnos, tener hijos, hacer el quehacer, luego, pues, bueno, como les digo, la pandemia fue un asunto brutal porque tuvimos que dividirnos en mucho. El hecho de que las mujeres estuviéramos en casa no significó necesariamente que equilibráramos nuestra vida laboral y doméstica, sino tuvimos que dividirnos en muchas tareas y faenas, ¿no? Porque nosotras, muchas de las mujeres, aún con el virus, sabiendo que el virus, o a lo mejor no teniendo mucha información porque fue un asunto brutal, la mayoría de las mujeres salía a conseguir el oxígeno, las mujeres salían a ver qué médico atendía a su familiar, ver a sus hijos morir o a sus parejas morir, a sus padres morir, fue brutal y en ese tiempo, si se dan cuenta estadísticamente, no hay datos porque el trabajo se trasladó a la casa, pero implicó más cosas fuertes para las mujeres que para los hombres. Y las mujeres, vuelvo a señalarlo, este asunto de desigualdad reposa en el cuerpo de las mujeres. Entonces, solo por pensarnos, en México, una mujer que tendría que trabajar 5 días más al mes
para tener ingreso, el mismo ingreso que un hombre. Imagínense eso. Qué brutal, ¿no? De cada 7 hombres que participan activamente en la economía del país, apenas 4 mujeres lo hacen. En zonas rurales indígenas, porque también no solo somos las urbanas, ¿eh? ¿Cómo vamos a generar un trabajo igual y salario igual en esas comunidades? En el área rural, las mujeres que afortunadamente gracias a sus capacidades y conocimientos de la siembra, de la cosecha, comemos. Vamos a pagar mejor por la mano de obra de las mujeres que nos dan las verduras, las zanahorias, el elote, las tortillas, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Es un gran reto que la Secretaría de Economía, yo creo que tiene que pensar en ello, abriendo espacios de diálogo con diferentes sectores productivos de las mujeres. Y me gusta que que hay estos espacios, que empecemos a dialogar, ¿no? No con quienes a lo mejor pensamos ser expertas. Yo no quiero ser la que hable por las otras. Creo que es importante hablar con las actoras que están en esos espacios, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante entonces empoderar a las mujeres? Esta palabra de empoderamiento que ya verdad yo no me gusta mucho, pero bueno, es muy utilizada. En realidad yo la cambiaría por agenciamiento. Agenciamiento tiene que ver con el desarrollo de las capacidades. Es decir, agenciamos conocimiento, agenciamos capacidades para poderlas traducir en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, si las mujeres tenemos apoyos para la educación, apoyos económicos, participamos políticamente, también vamos a tener posiblemente transformaciones en el área de salud y bienestar y también vamos a poder posiblemente superar la violencia de género. Y esto es muy importante porque luego no se piensa, pero todo esto tiene que ver con el ámbito económico. ¿Cómo esta parte económica repercute en diferentes áreas de nuestra vida? Y cómo unas pueden verse anuladas totalmente, invisibilizadas, y otras a lo mejor puede ser que estemos fomentando, ¿no? Las personas no solamente vivimos de conocimiento. ¿Saben cuántas horas dormimos las mujeres? ¿Saben cuántas horas dormimos? 6 por lo mucho. 6 por lo mucho. Hay mujeres que se despiertan a las 4 de la mañana y son las últimas en acostarse. Es 6 por mucho, pero por ejemplo, las mujeres hacemos actividades. Si hacemos un día, hagan un ejercicio, es una dinámica muy interesante, que se llama 24 horas en la vida de una mujer. Ponemos 00, ¿sí? Y hacemos un horario y decimos, ¿a qué horas me levanté? ¿A qué horas, o sea, así poner todas nuestras actividades, hasta qué horas, hasta la última hora en que nos fuimos a dormir. Pero no acostarnos en la cama, dormirnos de veras, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto tiempo estamos teniendo una recuperación de descanso realmente. Y no solamente eso, sino a qué le dedicamos todas esas actividades. ¿Fue para procurarnos a nosotras o fue para procurar el bien de la familia, del jefe, del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces esto es una cosa muy interesante porque de repente se piensa que la economía solamente es en términos de que ganemos mejor. No, la economía tiene que repercutir en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Si seguimos pensando en términos neoliberales, pues entonces en términos neoliberales vamos a seguir pensando que más vale tener y competir que en lugar de articular y desarrollarnos de manera conjunta. Entonces, ¿qué tendría que ver también la cuestión económica? Hacer una promoción de la salud y el bienestar de las mujeres. Es decir, ¿ustedes creen que no repercute la salud reproductiva dentro del espacio laboral, dentro de la dinámica económica? Obvio que sí. Obvio que sí. Y eso lo hemos visto. Yo que tengo estudiando esto, ya soy yo del siglo pasado, entonces ya soy viejita en estos asuntos. Entonces, hace mucho tiempo cuando empezamos a ver en el 82 que vino la primera, ¿cómo se llama? Ajuste estructural que le llamaron, ¿no? En términos de, pues cuando este monstruo neoliberal se nos vino encima,
empezamos nosotros a observar una cosa. Bueno, en el 82 todavía estaba chava, pero luego cuando empezamos a meternos en estos temas, hicimos una investigación de cómo había repercutido en términos de salud y empezamos a observar una cosa. Se morían más las mujeres. Empezaron a morirse por cuestiones de maternidad. La mortalidad materna se incrementó muchísimo, porque empezó a invertirse menos dinero, a pesar de que se supone íbamos a mejorar, empezó a invertirse menos dinero en cuestiones de salud. Pero no solamente eso, sino esta cuestión que tiene que ver con la salud reproductiva, empezaron a también, no sé si recuerdan que hubo unos secretarios de Economía a nivel federal que decían que era necesario que esterilizaran a las mujeres porque reproducían a los pobres. Y de hecho, pues, Trump, Bolsonaro, Milei, Bukele, todos estos cuates, incluso estos de Vox en España, que tienen toda esta política conservadora que nos están pegando súper duro y que quieren recuperar, echar atrás una visión más humana y progresista como lo que estamos empezando a construir o a tener o a tratar de consolidar, pues ellos tienen esta posición. Las mujeres reproducen pobres, entonces hay que esterilizarlas. De hecho, hubo un asunto muy interesante que se murió ese desgraciado que era Fujimori. Ay, perdón, se me salió. Pero Fujimori tiene una sentencia muy fuerte porque Fujimori esterilizó a un montón de mujeres indígenas porque su posición de él era que reproducían pobres. Entonces, también este señor que ahora fue a sacar su pensión, el Cuadri, que dijo que sin Oaxaca, sin Guerrero, sin Chiapas, seríamos un país de desarrollo. Esa es la posición. Es decir, el tema de salud reproductiva, el hecho de que las mujeres no podamos tener decisiones sobre nuestro cuerpo, incluso sobre el tema del aborto, tiene que ver con la economía. Si no se permite, si no se habla de ello, entonces generamos un asunto de mercado clandestino en el cual solamente algunas que tengan pueden acceder a esos derechos, que son derechos. Entonces tenemos que pensar cómo la economía tiene que ver con también los equilibrios de los derechos. Nuestra salud mental, si nosotras, como dijo la compañera, dormimos poco, ¿qué clase de vida vamos a enfrentar al día? ¿No se han dado cuenta que ahora hablamos mucho sobre salud emocional y que la depresión y que la ansiedad y todos estos rollos? Bueno, tienen que ver con eso. Díganme ¿cuánto cuesta? Ustedes no sé si sepan cuánto cuesta una consulta de un especialista no como la señora Estacote, sino realmente un especialista en términos de que podamos ir y hablar de lo que pues tengo miedo y no puedo enfrentar y entonces también tengo temores de ser aceptada, ser querida, no soy a lo mejor ese estereotipo que se cree que tienen que ser las mujeres, ¿no? O si soy aquella otra en la que soy fuerte, poderosa también esta parte y que esas son las que no quieren los hombres, porque las quieren, tenemos todos los hombres inceles, ¿no? Estos espacios de redes sociales que han generado que ellos tomen visibilidad y que también conducen a conductas violentas hacia las mujeres, ¿eh? La cancelación es un asunto duro, ¿no? Entonces, la salud mental tiene que ver con la economía, obvio. Una mujer que no tiene quien cuida a sus hijos, que está enfermo, que además dices, tengo que ir a trabajar, pero no me deja salir el jefe, o al jefe se le ocurre, porque a mí me pasó muchas veces, porque vengo también de la administración, en donde hacían las juntas a las 3 de la tarde, cuando tenías que ir a recoger al hijo, o tenías que darle, o tendrías tú que comer, porque sabías a qué horas entrabas. Quienes teníamos un trabajo institucionalizado, sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas sales. Pero cuando las mujeres que trabajamos allá afuera, pues a veces, si tienes 10 pesos en el monedero, si te va bien puedes comer un taco, si no, no. Esas cosas generan mucha ansiedad en la vida. Entonces también en las cuestiones económicas repercute la salud mental y emocional. La salud física, el sedentarismo. Las mujeres tenemos un grave problema de sedentarismo.
Nuestros asuntos que tienen que ver con los trastornos alimenticios o las conductas alimenticias no tienen que ver solo porque no comemos bien, sino no comemos a nuestras horas. No, o sea, si llegas a las 11 de la noche o tienes un montón te puso el jefe que para mañana quiero la presentación de no sé qué porque vienen los meros y entonces tú no te vas hasta que no termines. Y luego se le ocurre hacer las observaciones en el documento y chin, te las mandan a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿a qué horas vas a comer? Pues vas a comer tacos, tortas, etcétera, ¿no? O no comes. O no comes. Así es, ¿no? Entonces, pensemos que ¿a qué horas vamos a hacer ejercicio? Porque también ahora tenemos un rollo súper fuerte sobre las mujeres en términos que también genera una economía que te explota, que es este rollo de esta cultura del body positive, ¿no? Entonces, si no estás fitness, si no estás, no sé cuánto, entonces, si no vas a un gym, entonces no estás haciendo nada, ¿no? ¿Cómo equilibramos eso? Ahí está el diablo, ahí está, o los diablos, o no sé. Acceso a la atención médica. ¿Qué médico me va a atender a las 3 de la mañana? Tuve un ataque de ansiedad. No sé, a lo mejor me dio ansiedad, estoy somatizando, me siento muy mal, no tengo empleo o perdí el empleo, siento que me van a correr porque llegó un cambio de administración o no le caigo bien al jefe o no quiere, o no accedí a sus deseos, entonces, ¿quién va a estipular internamente? Si hay organismos internos de control, todavía tengo mis dudas sobre esos organismos internos de control. Pues a veces sí, otras veces no. Educación y concientización. Pues sí, pero una educación que no necesariamente sea formal, porque lo que nos ha roto muchas mujeres es la educación formal, en términos de establecimientos de horarios en los que no podemos asistir a la escuela, o que los hijos van a la escuela en horarios en que no podemos atenderlos, ¿no? Y pues bueno, este círculo tiene que ver con las cuestiones económicas. Entonces, un poco ya para ir cerrando, las alternativas para hacer frente a la violencia. Pues esto, ¿cómo vamos a hacerle para armonización del trabajo con el ámbito familiar? O sea, no solamente le tengo que decir a mi jefe o a mi jefa, porque aquí el asunto sobre las conductas machistas o de discriminación están muy enraizadas en nuestras conductas y en nuestros actos y en nuestras palabras y en nuestra forma de ser incluso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ello? Porque no solamente tengo que convencer a la jefa que pues tiene que quizás adoptar patrones muy machistas para hacer frente al ámbito machista en el que está. Pero esta posición machista pues también genera impactos sobre sus equipos. Entonces empieza a pensar que si no cumplen ciertos estereotipos, las mujeres que integran o están a disposición esas mujeres en sus actividades, pues entonces ya las empiezas a quitar del espacio, ¿no? Y eso es terrible. ¿Y cuáles mecanismos vamos a transformar en ello? ¿Sirven las denuncias de acoso sexual, de hostigamiento laboral? O sea, porque pues yo puedo poner una queja, por ejemplo, ¿no? No muchas veces fructifican esas quejas, ¿no? El abuso, ¿no? La descalificación, las groserías, que bueno, no sé, pero yo las he vivido, muchos de aquí, a lo mejor tenemos una experiencia o no, sobre esas conductas que estas mujeres reproducen también sobre eso, porque las instituciones tienen patrones machistas que también no han cambiado. Tienen tienen muy incorporadas estos patrones de discriminación o de opresión que reproducen con ¿no? Entonces, o sensibilizamos, solo sensibilizar, o vamos a empezar a trabajar internamente por una cultura institucional que considere esto. Porque la propuesta es que si hacemos eso, esto económico se va a caer. Y no es cierto. La otra es, en lugar de competencia es mejor la organización. ¿Nos podemos organizarnos las mujeres? Si hay competencia en el mercado, es difícil que nos organicemos. Porque entre nosotras va a haber competencia, ¿no? También es en el espacio público es de quítate tú para estar yo, y no siempre por capacidades.
Entonces vamos a ver, y la otra es la organización. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, a mí me parece que tendremos que pensar desde el parámetro de la justicia social. A lo mejor es un término que ha sido muy manoseado, pero es muy importante la justicia social. ¿Por qué? Porque la justicia social implica hablar de la igualdad y de la equidad. Entonces, la toma de decisiones sobre políticas apegadas a un paradigma de justicia, de igualdad, de una vida libre de violencia, de respeto, reconocimiento, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es muy importante. Eso quiere decir que sí tenemos que crear normas internas, institucionales, pero también las empresas o también las cooperativas o también allá afuera, la forma en cómo se organizan las mujeres para poder poner un producto en el mercado, tienen que cambiar. O sea, esas mujeres que están allá afuera o esos hombres tienen que recibir por parte del gobierno capacitaciones y cuestiones de sensibilización para que las personas que forman parte de esas empresas sepan cuáles son sus derechos económicos, políticos, sociales y también si es violencia, cómo pueden denunciar o ante quién. Porque se puede volver un asunto, pues, irresoluble, ¿no? O sea, muchas veces dice, me voy de esta empresa porque, pues, este viejo no me soluciona, o sea, no cambia, ¿no? Pues hay que hacer ¿cómo vamos a ejecutar esas medidas? Y yo sugeriría lo siguiente, que sería fortalecer las empresas familiares bajo esquemas de apoyos articulados con sistemas de materia prima, producción, mercado, para su venta, no solo para su consumo local. Creo que es muy importante que hablemos de las empresas familiares. Muchas cuestiones rurales e indígenas están centradas en las cuestiones de empresas familiares. Y yo no escucho dentro de los ámbitos de la economía que haya como una visión sobre empresa familiar. Pareciera que la empresa familiar solamente es una maquila. No, la empresa familiar también produce otro tipo de cosas. También, o sea, no solamente pensar en un producto que solamente va a ser vendible o va a ser reproducido o va a ser transformado. También podemos pensar en las formas de organización que tienen esas familias para sostenerse, para enfrentar la vida. Cooperativas entre mujeres bajo esquemas de ahorro y producción, ya que los bancos no siempre apoyan o financian estas. Yo creo que es muy importante. Ya no quisiera que habláramos, y espero, porque todavía hay muchos de los microcréditos, ¿no? Te presto 5,000 y me pagas 5,500, ¿no? No, o sea, yo me parece que tendría que haber fondos que permitan fondos capital, ¿cómo se llama? Fondos perdidos para que puedan crecer esas mujeres, para que puedan invertir, porque esas mujeres, no sé si les pasa como a mí, como a muchas, que no tenemos el respaldo de una garantía de un ingreso constante, muchas veces los bancos no nos quieren prestar, ¿no? Y si hay aquí esas opciones, pues hay que hacerlas más públicas, porque yo al menos no lo he visto, no lo conozco, a lo mejor estoy hablando por desconocimiento. Acceder a apoyos fiscales que permitan periódicamente al establecimiento de compensaciones para el financiamiento y evitar la quiebra. Yo creo que sí son muy importantes hacerse esas cosas porque sí necesitamos hacer esas valoraciones, principalmente las fiscales. Yo sí estoy a favor y yo sí quiero que haya una reforma fiscal. Quienes trabajamos independientemente necesitamos pagar. O sea, yo no tengo un ingreso como de 200 millones de pesos al año, ¿verdad? Entonces yo sí requiero de una tasa diferente a la de una persona que tiene ese ingreso. Porque además soy mamá soltera, soy mujer y bueno, estoy a un paso de que me den ¿cómo se llama? El apoyo de la beca para adulto mayor. Entonces, pues esas cosas tendríamos que repensarlas, ¿no? ¿Cómo no convertir un sector de la población, por cuestiones de envejecimiento, en unas personas que tienes que sostener, sino que pueden ser incorporadas a un mercado productivo todavía, ¿no? Sin explotación, aguas, porque no estoy hablando de que sea un asunto de explotación. Mecanismos de protección para garantizar la propiedad intelectual, creativa y de origen. Necesitamos mucho eso, principalmente en las zonas indígenas.
y por ejemplo, las que crean vino, las que crean otro tipo de productos que, pues de repente ya ves, o sea, no falta el gandalla y en esta cultura de la competitividad ¿cómo se llama? De apropiarse de estas cosas y de repente las ves, vendidas en otros espacios y que le quitan la propiedad intelectual. Pues la propiedad intelectual no solamente es sobre algo hecho, sino en lo que creó esto, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, lo tomé de este estudio que se hizo sobre las contribuciones al empoderamiento económico de las mujeres a través de los recursos, las normas y las instituciones. Creo que son muy importantes pensar en estos elementos de poder y agencia, avances, normas e instituciones y recursos fundamentalmente. Pero sugeriría lo siguiente para la organización y el cumplimiento de las alternativas para reducir las brechas económicas. El conocimiento de nuestros derechos humanos desde cómo reconocerlos, demandarlos y ejercerlos. Muchas mujeres saben que tienen derechos, pero no saben cómo demandarlos y no saben cómo ejercerlos. Y eso es muy importante. Todas las dependencias tendrían que tener un área, un módulo dentro de sus procesos de capacitación productiva o comercial. ¿Cuáles son los derechos? ¿No? Acceder a apoyos para los cuidados los cuidados y crianza de los hijos, hijas e hijes, personas enfermas de la tercera edad y con discapacidad. Esto es muy importante. Se requieren esos apoyos de cuidados. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido que enfrentar una situación de contratar a una persona enfermera, cuidadora, porque tienen un papá o una mamá o un hijo con discapacidad. Es carísimo. Y no hay institución que respalde que tú puedas por lo menos dejar unas horas para que también entre terapia, fisioterapia, porque, no tiene que venir la mamá, o tiene que venir el familiar, y entonces pues tu vida se vuelve, pues, un martirio, ¿no? Todavía no nos podemos clonar, pero yo no quiero eso, pero de plano, a veces tienes que dividirte en 1000 cosas, ¿no? Una de las cosas importantes es que podamos aprender el manejo, uso, ahorro y gasto del dinero. Es muy importante porque en ello radica también que podamos irnos de una relación cuando es violenta. Necesitamos saber manejar nuestro dinero. Así sean 3 pesos, necesitamos saberlo cómo manejar. Espacios donde acceder al descanso y recreación, así como a la ejercitación. No tenemos espacios donde acceder a que, por ejemplo, ahora me ha gustado mucho porque en algunas universidades no públicas, sino privadas, hagan de cuenta esta salita que se ve bien mona y hermosa, meten unas puff, ¿no? Y entonces los chavos que están estudiando se duermen. Yo ni veo eso, o sea, por ejemplo, en una institución, ¿no? Ahí vemos a la gente que está ahí cabeceando, etcétera, un ratito, 15 minutos, ¿no? No tampoco es como el rollo de explotación, pero sí necesitamos descansar. A veces necesita uno bajar el switch unos momentos para seguir laborando, pensando o haciendo cosas. Acceder a servicios de salud integrales, ¿sí? No solamente cuando tengamos cáncer o cuando tengamos una discapacidad, sino, por ejemplo, a la salud emocional, ¿no? Necesito como saber un espacio donde puedo hablar y decir odio a mi vecina, odio a mis hijos, odio a mi marido, no lo decimos, odio a todo el mundo. Sí. Yo decía, a mí me pasa seguido. Exigencia de que sea eliminado el impuesto rosa sobre los productos que usamos las mujeres. O sea, si nos gusta un barniz, un maquillaje, la estrellita que se pone ahora las chicas No, o sea, no puede ser que sea tan caro eso. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eso? O sea, en serio, de verdad es carísimo, ¿no? Un pantalón, las pantaletas, los brasieres tienen un costo más, ¿no? ¿Solo por qué? Porque, o sea, de verdad, si hacemos un asunto de la sostenibilidad integral de las mujeres, no, hombre, o sea, pagamos un chorro nosotras, ¿no? Bueno, ya creo que no sé si se siga pues el asunto y también pensar quiénes son los dueños que hacen esas empresas, porque muchas de las toallas femeninas, sí, pues están a cargo de los explotadores y especuladores y otras cosas horribles en este país, ¿no? No quiero decir quién, pero por ahí un X está, ¿no? Incluso que explota agua de nuestro estado, ¿no? Aquí en la
Pues aquí cerquitas, por ahí, por San Juanito, sí, claro, ¿no? Creo que está por ahí. Ejercicio de una sexualidad y reproducción libre, segura, informada, ¿no? Es importante, si quiero tener hijos o no. Acceso a una alimentación sana. Se supone que hay comedores donde podemos calentar nuestra comida. Están horribles. Las instituciones tienen espacios a veces espantosos en donde las mujeres mejor dicen, me vomito y no caliento mi comida porque se vaya a infectar mi comida, ¿no? No hay un lugar digno, no hay una salita así monona donde todos pongamos de acuerdo, se respete. Incluso a lo mejor tendríamos que tener ciertas alimentadores o ciertas cosas que nos permitan comer algo para no quedarnos sin comer. Hay gente que no puede tener su comida. Por ejemplo, la gente que vive a la salida a Quiroga, ¿cuánto tiempo hace? No le da tiempo a veces, ¿no? O Tarímbaro. Estamos construyendo estas ciudades dormitorio, ¿no? Y aquí estamos todo el día. Manejo de nuevas tecnologías de la información. Es muy importante que abramos espacios donde las mujeres sepan usar el celular y no caigan en fraudes, porque es horrible eso. Y que si también las bulean o tienen violencia digital, sepan cómo hacer una denuncia de violencia digital y cómo quitar, ¿cómo se llama? Hay una organización que tú mandas una petición y baja todas las imágenes que tiene de ciertas cosas que pueden estarte denigrando como persona, ¿no? Eso debería de estar aquí, pero bueno, a veces quien está a cargo de la política para la igualdad de género no siempre sabe, ¿no? Acceso a estudios no escolarizados, híbridos, horarios flexibles y a distancia, profesionales y gratuitos. Hacer una maestría, no sé, pero es muy caro. Pero hacer el doctorado, bueno, o sea, tienes que cubrir no sé cuántos requisitos. Pero si tú quieres estudiar, no sé, o sea, por lo menos terminar la universidad, etcétera, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, pues habría que repensar. Porque si no pensamos en todo esto que acabo de decir, entonces pues todavía vamos a tener varios retos, ¿no? Y en conclusión, les decía que no es nuevo, esto que acabo de decir no es nuevo. Imagínense, en 1995 hubo una conferencia, que fue la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, que fue en Beijing, China, y es una plataforma no vinculatoria, pero sí es declarativa y muy importante. ¿Y qué dijo sobre las cuestiones económicas? Favorecer la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos. Todavía no somos dueñas del mundo económico, ¿no? Facilitar el acceso de la mujer en condiciones de igualdad a los recursos, el empleo, los mercados y el comercio, reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de la mujer, eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en el empleo, fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia. Y esto lo dijeron en 1995, fíjense. ¿Lo hemos logrado? Y todavía nos cuelga, ¿no? Pues ojalá y hagamos un mundo mejor, donde quepamos todas con nuestras diferencias, ¿no? Muchas gracias. Tenemos un contacto por Facebook, ¿sí? A Humanas y Violencia. Y no sé si hay alguna observación, alguna duda o algo, no lo sé, pero... ok. Pues ahí sí hay una buena... Nos dice un usuario de Zoom, el tema de alimentación se establecerían comedores con precios justos. Felicidades por su ponencia, agradezco su forma tan clara de informarnos. Ay, qué linda, gracias. Pues estoy a su disposición y pues ojalá y también en estas instituciones se abran espacios así para que platiquemos, dialoguemos, guardando ciertos criterios de profesionalismo, confidencialidad y ¿no? Que nos sirvan para de repente generar cuestiones de conflicto o de exposición, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante porque si no hacemos estas reflexiones y si no las hacemos desde aquí va a ser muy difícil que podamos enfrentar pues la vida pues que no merecemos y que anhelamos tener, ¿no?
Pues muchas gracias, gracias a todas y todos ustedes. Estimada amiga, compañera en este trayecto de nuestra lucha feminista, me encanta cómo nos hizo reflexionar sobre cómo estos anhelos que en algún momento tuvieron otras mujeres han empezado a verse cristalizados y cómo también nos hace ver que pues, nos hace mucha falta como todo este cambio estructural, ¿no? Que nos lleve a hacer todas estas cosas que ya tenemos en teoría que sean una realidad. Entonces, me gustaría pedirles un aplauso, por favor, para nuestra compañera. Gracias. Y me permito hacerte entrega de este reconocimiento que me permitiré leer. Dice, el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, te otorga el presente reconocimiento a la maestra Lourdes Circe López Riofrío por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, con la capacitación Alternativas para hacer frente a la violencia económica y la desigualdad laboral, a fecha de hoy, 27 de noviembre del 2024, firmado por nuestra directora, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. Muchas gracias. Agradezco. Y pues bueno, muchas gracias y que sean los 16 días de reflexión y activismo y que trascendemos de los 16 días, ¿no? Que sean todos los días, para que no tengamos que estar en un día en especial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Le recordamos que esta semana vamos a seguir con los trabajos que justamente comentamos con la maestra Circe. El día de mañana hablaremos de autonomía y empoderamiento de las mujeres. Y pues sin más que agradecer el favor de su atención, les mando un abrazo a la distancia. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Buen día. Michoacán, honestidad y trabajo.